Sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada. El proceso por el cual una persona es liberada y sanada de toda herida y trauma que fueron producidas por personas o acontecimientos en el pasado. Las heridas y eventos del ayer son las que impiden disfrutar hoy la vida abundante en Cristo. Sanidad interior implica la transformación y renovación de nuestra alma, voluntad, emociones y mente por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Eso es sanidad interior. Sanidad interior no significa recordar ni abrir las puertas del pasado. Tampoco es confesar nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo, terapia de autoayuda o terapias motivacionales. Sanidad interior nos lleva a recordar y ser sanada de toda herida del pasado. Pero todo esto va a ocurrir a través de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo es más que poderosa, es más que suficiente para cambiar todas las cosas, para transformar nuestras vidas, para sanarnos, para libertarnos, para restaurarnos, para traernos fortaleza y para traernos vida. La palabra del Señor nos declara claramente que el sacrificio hecho en la cruz fue suficiente para librarnos de todo pecado y condenación. Fuimos hechos completamente libres y del ser integral, alma y cuerpo. Creyentes que todavía permanecen en esas ataduras, todavía no han comprendido ni abrazado la plenitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Mira que dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios 5 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué establece la palabra del Señor? Que cuando nosotros venimos a Cristo, hay un cambio en nuestras vidas. Hay un cambio total. No hay un cambio a medias, no hay un cambio paulatino, sino que hay un cambio total. El que está en Cristo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Amén. No hay nada viejo. Todo es nuevo. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra mentalidad tiene que ser transformada. No podemos seguir pensando en las cosas del pasado, ni abriendo puertas en las cosas del pasado, porque si Cristo entró a nuestra vida, si Cristo tomó el control de nuestro ser, si Cristo habita en mí, ya yo no pienso como pensaba antes, sino que ahora mi mente es transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Soy lavado con la sangre preciosa del Cordero. Y la sangre es más que suficiente para limpiarnos, para librarnos, para levantarnos, para darnos nueva vida en Cristo. Por eso es que la carta a los Corintios, en ese pasaje bíblico que hablamos, que leímos, amén, dice que de modo, en otras palabras, una vez tú estás en Cristo, eres ¿qué? Nueva criatura. No puedes andar en la tiniebla y andar en la luz a la misma vez. No puedes pensar como antes y tratar de pensar como Dios o como salvo. Tienes que, como dice la Escritura, de una fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce, tampoco agua amarga, ¿verdad que sí? O sale dulce o sale amarga, ¿verdad que sí? No podemos servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro,
O servimos al otro y aborrecemos al otro. No podemos estar con una pierna en el mundo y una pierna en Cristo. Así que la sanidad interior no quiere decir, como dijimos ahorita, ni declara que nosotros tenemos que ir y recordar el pasado para poder ser sanados, sino que creer y entender que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para sanarnos, libertarnos, amén, de todo nuestro pasado. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él toma todos nuestros pecados y ¿qué hace con ellos? Los tira a lo profundo del mar y jamás se acuerda de ellos. Tenemos que, para poder entender esto y para nosotros poder recibir esa sanidad interior, para nosotros poder caminar en lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para nosotros poder recibir esa sanidad completa en nosotros, tenemos que creerlo. No podemos dudarlo, tenemos que creerlo. Creer que ya está hecho, ya está establecido. Ahora, ¿cómo vamos a recibir esa sanidad completa? Cuando usted se enferma, ¿qué usted hace? Usted va al médico o se queda en su casa acostado, ¿verdad? Va al médico, trata de resolver primero y trata de buscar remedios caseros y trata de resolver por acá y llama al vecino y llama al familiar y llama al amigo y trata de buscar remedios, y a veces hasta usamos prescripciones que no son dadas a nosotros porque no queremos ir al médico. Pero finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico. Cuando vamos al médico, el médico nos chequea, determina bajo un diagnóstico médico la razón o la enfermedad que tenemos y nos da que la medicina correcta, la dosis correcta que tenemos que utilizar para ¿qué? Ser sanado, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tremendo. Salimos del consultorio médico, vamos a la farmacia, buscamos las medicinas, comenzamos a tomarnos las medicinas como lo dice el pote de medicina y la receta, pero tan pronto nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Dejamos de tomar la medicina, la ponemos al lado y seguimos entonces nuestra vida rutinaria y no hacemos nada. No terminamos el proceso, no terminamos la medicina porque nos sentimos bien, nos sentimos fortalecidos. Ay, ya yo no tengo que tomar eso. Ese médico no sabe lo que hace, pero fuimos ahí primero, ¿verdad que sí? Eso es algo típico de muchas personas, especialmente nosotros los varones que no nos gusta tomar medicina. Pero el médico nos dio la receta y nos dio la cantidad exacta que nosotros necesitábamos. ¿Para qué? Para matar completamente la bacteria o el virus que está atacando nuestro cuerpo. Pero nosotros no la terminamos, pero si la termináramos al pie de la letra, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver los resultados positivos, vamos a ver los resultados reales y vamos a ser sanados. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Cristo como Salvador, ¿qué comienza a ocurrir en nosotros? Hay un proceso de restauración, de regeneración y de santificación. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo encontramos la libertad a nuestra condenación, encontramos nuestra libertad al pecado, encontramos nuestra libertad a las prisiones que nos tenían atados. Pero a través de la palabra de Cristo, a través de la oración, a través de la búsqueda íntima con Dios, vamos a ¿qué? A seguir siendo llenados de ese poder y de esa presencia que nos va a mantener a nosotros sanos y libres en el nombre de Jesús. Por eso es que yo no creo, y yo espero que usted tampoco, la doctrina esa de una vez siempre salvo. No, tenemos que todos los días alimentarnos de la palabra, alimentarnos en la oración, alimentarnos en la búsqueda con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso es la medicina que nos va a mantener a nosotros conectados en todo tiempo en el Señor. Va a aumentar nuestra fe, va a aumentar nuestra paz, va a aumentar nuestro gozo, va a aumentar nuestra relación con el Señor, va a aumentar, amén, la revelación de lo sobrenatural de Dios en nosotros y vamos a conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Pero tenemos que caminar en esa fe. Amén. Ahora, tenemos que caminar
tenía fe, pero esa era la fe de mi papá. Mi mamá tenía fe, esa era la fe de mi mamá. Mis hermanos tenían fe, esa es la fe de mis hermanos. Pero yo tengo mi fe. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. La fe no es innata, no se hereda, sino que es adquirida cuando yo conozco las verdades, cuando yo conozco, amén, lo que Cristo hizo por mí, cuando yo conozco esas verdades escritas en la palabra de Dios, es la respuesta humana a la gracia de Dios. ¿Usted vio? O sea, para yo poder recibir y mantenerme en esa sanidad interior, yo tengo que caminar y creer en esta palabra, que es la palabra de Dios, que es el agua que va a limpiar mi ser, alma, espíritu y cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que crear un hábito de leer la palabra todos los días. No tenga la palabra de Dios como adorno. No la tenga abierta en la cama para espantar el espíritu. No tenga la palabra de Dios como un amuleto. No la tenga en el carro y la deje en el dash cogiendo calor. Léala, escudriñela, estúdiela, hágala suya, hágala parte de usted, hágala parte de su vida, hágala parte todos los días. Yo le hablaba a los caballeros en el día de ayer, en la reunión que teníamos los caballeros del estudio de los martes, y yo le hablaba sobre los celulares. ¿Cuánto nosotros dependemos de los celulares? Y le explicaba a ellos que muchas veces, a veces se me quedaba el celular en la casa y ya había salido y miraba para atrás para buscarlo porque ya dependemos tanto de él, que si caminamos sin el celular es como si camináramos que nos faltándonos algo del cuerpo. Porque no hemos habituado a usar tanto estos medios de comunicación, que amén, son una bendición, pero a veces también pueden ser una molestia, ¿verdad que sí? Pero lo hemos aprendido a vivir con ellos y los hemos hecho parte de. Si de la misma manera nosotros amáramos la palabra de Dios, si de la misma manera nos desviviéramos por la palabra de Dios, si de la misma manera buscáramos a Dios, tuviéramos una fe inquebrantable, poderosa, gigantesca, que podemos enfrentar los problemas que vengan, las situaciones que vengan y salir al otro lado victoriosos. Pero qué triste que lamentablemente hoy en día muchos no caminan en esa fe. La palabra de Dios nos va a alimentar. Es esa medicina dada por el médico divino que nos va a dar la fortaleza para mantener nuestra sanidad interior. Es la palabra la que nos confronta todos los días. Es la palabra la que nos da valor todos los días. Es la palabra la que aumenta nuestra fe todos los días. La palabra del Señor es Dios mismo hablándonos a nosotros para darnos las instrucciones que necesitamos todos los días para vivir en vida de victoria. Amado hermano, si nosotros descubrimos dentro de la palabra del Señor y dentro de nuestra relación con Dios el poder que hay en mantener la comunión con Dios, hágase un examen a usted mismo y no se lo diga a nadie, solamente entre usted y Dios, y examine cuánto tiempo usted gasta durante todos los días de su vida en muchas cosas, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Y saque una lista y haga cuenta. Y luego apunte en lo último, déjelo para lo último. ¿Cuánto tiempo usted saca para meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo usted saca para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la palabra de Dios? Saque cuenta. Y usted mismo se dará cuenta, mi amada iglesia, de cuánta necesidad tenemos de regresar a esta palabra de Dios. Nos gozamos en los mensajes, amén, gloria a Dios. Nos gozamos en la palabra, gloria a Dios. Nos gozamos en las profecías que se nos dan, gloria a Dios. Pero eso no es suficiente, mi amada iglesia. Nuestra fortaleza, nuestro alimento espiritual no puede depender solamente de un mensaje, de una predicación, de una enseñanza. Nuestro alimento espiritual, nuestro crecimiento, nuestra sanidad continua interior, aleluya, tiene que ver con cuánto tiempo
tiempo yo saco para meterme en las páginas de la palabra del Señor y cuánto yo le creo a Dios. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Tenemos que caminar en esa fe. Nuestra fe no está basada en la sabiduría humana, sino en el creer. Es un acto espiritual, no racional. Lo único que la garantiza es la veracidad de Dios. Ya que como dice en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios. Cuando Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, cuando nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, cuando nosotros reconocemos quiénes somos en Cristo y caminamos en esa verdadera identidad, mi amada iglesia, usted va a ser completamente sano. Por eso es que la palabra del Señor dice, si el Hijo te libertare, eres verdaderamente libre. Iglesia, libre. Somos libres en Cristo. Somos libres de opresión. Somos libres del pecado. Somos libres de maldad. Somos libres de acusaciones. Somos libres de condenación. Somos libres de todo aquello que se levanta en contra de nosotros para destruirnos, para atacarnos, para detenernos. Somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Pero si nos mantenemos en el poder de su fuerza, no en la de los hombres, no en la que la gente me pueda decir, sino en la palabra de Dios, vamos a entender y comprender el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y vamos a ser cristianos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tenemos que creer en la palabra. Yo tenía una maestra en Puerto Rico que me decía, en español, que me decía, el problema de ustedes es que ustedes leen como el papagayo. Que leen y después no entienden lo que leen por leer. Nos decía así en la clase, porque a veces nos ponía a leer y después nos preguntaba y nosotros... Y ahora, en aquel tiempo no es como ahora. En aquel tiempo las maestras tenían unas varitas y unas reglas que te daban, y los papás no te decían nada. Al revés, si decían algo en la casa te daban otra punta. Ahora no. Ahora los maestros los botan de la escuela por decirle algo a un muchacho. Por eso es que estamos como estamos, lamentablemente. Pero mucha gente lee la palabra del Señor y la leen como el papagayo. No la entienden. Es más, mucha gente que por decir que leen la palabra, dice, bueno, Señor, yo voy a leer la palabra, voy a leer el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 117. Dos versículos. Y cierran la Biblia y no la leen. Leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. Y solamente leen el capítulo que el pastor dice, vamos al capítulo tal, porque de ahí vamos a leer hoy la palabra del Señor. Pero el resto de la semana no se lee la palabra. El resto, mire hermano, la iglesia ha entrado en un conformismo espiritual tan grande que ahora le creemos más a los hombres que a Dios. Y vamos a buscar la sanidad interior en los hombres y no en Dios. Entonces, creemos que la vida espiritual nuestra va a estar basada y movida en solo profecía que nos da la gente, y comenzamos a depender de que nos profeticen y nos profeticen y nos profeticen, y el día que no nos profetizan no estamos contentos ni estamos conformes, cuando la palabra del Señor es profética desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú quieres profecía, tú quieres que Dios te hable, tú quieres que Dios te ministre, tú quieres que Dios te sane, tú quieres que tu mente sea libre de opresión, métete en la palabra. La palabra del Señor dice, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo honesto, en esto pensar en qué. Cuando tú tienes la palabra del Señor en tu mente y en tu corazón, lo único que emana de ti es palabra. Es palabra. Cuando el enemigo se levanta contra ti, sale la palabra. Cuando el enemigo te trata de atacar, sale la palabra. Cuando el enemigo te trata de hacer la vida imposible, sale la palabra. Porque estás tan lleno, impregnado de la palabra del Señor, que lo que sale por tu boca es palabra de Dios. Amén.
Y la palabra de Dios es vida. Aleluya. Te estoy dando hoy una ensalada, mi amada iglesia. Una ensalada para que tú puedas aprender de cómo batallar tus batallas. No es que cuando estés en medio de la prueba vas a jalar el teléfono y a llamar a fulano, mengano, sultano. No. Es que cuando te vengan las pruebas, te vengan las crisis, Dios te ha dado palabra. Dios te ha dado las armas. Dios te ha dado las armas. Aleluya. Dios te ha dado el Espíritu Santo como paracleto para que esté a tu lado y en el momento difícil tú clamas a Él y Él te responde. Pero lamentablemente nos gusta coger el camino más fácil. Que otros nos hablen y Dios queriendo hablarnos a través de su palabra y no la leemos. Leemos paquines, leemos periódicos, leemos revistas, nos metemos a la computadora y estamos horas y horas y horas en la computadora leyendo reportajes, leyendo Yahoo, leyendo Google, leyendo Twitter, leyendo tantas cosas en la computadora y la palabra del Señor ahí al lado nuestro y no la leemos. Pero cuando estamos en un problema, en una crisis, jalamos por el teléfono y llamamos a fulano, hermana, ore por mí porque yo, pastor, ore por mí porque yo necesito que Dios me dé una palabra. Hello. La palabra está ahí a tu lado hace rato. ¿Cómo tú vas a recibir esa sanidad? ¿Cómo tú vas a recibir ese poder, esa autoridad? Si no pones en práctica ni vives lo que tú has recibido. Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado la confianza en su palabra, Dios te ha dado los medios, Dios no te ha dejado solo. Él lo dijo, yo me voy, pero no te voy a dejar solo. Voy a mandar un consolador que va a estar contigo todos los días y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y cuando yo me convertí al Evangelio, la palabra del Señor dice que yo fui sellado, de acuerdo al libro de Efesios en el capítulo 1, yo fui sellado, yo soy propiedad de Cristo. Aleluya. Y también Pablo se lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:19, porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? El sello del Espíritu Santo, mi amada iglesia. Cuando reconocemos, aleluya, quiénes somos en Cristo Jesús, mi amado hermano, no tenemos el por qué estar confundidos ni turbados, sino estamos seguros porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que caminar en la fe de Dios. Creer en lo que somos. Mira, hermano, yo dejé de orar por la gente para que buscaran trabajo. Dejé de orar por la gente. Porque tú oras por la gente y consiguen trabajo y no vienen a la iglesia. No voy a orar más por la gente para que busquen trabajo. No, hermano. Cuando es todo lo contrario. Debemos de venir a la casa del Señor agradecidos, buscando su presencia y buscando su rostro para ser llenos de su poder y de su gloria. Aleluya. Mire, hermano, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Teniendo el mismo espíritu, dice Pablo a los corintios. Escuche bien, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Aleluya. Yo no le estoy hablando a usted de un cuento de Disney, ni le estoy hablando a usted de un cuento de hadas, ni le estoy hablando a usted de un cuento chino. Yo le estoy hablando a usted de lo que yo he vivido. Yo le estoy hablando a usted de lo que yo he creído. Como el apóstol Pablo. Pablo dice, yo estoy hablándote porque el mismo espíritu que tienes tú lo tengo yo.